buenas noches, amigas, amigos. Una vez más, todos los lunes a las 8 de la noche en tu programa Adicciones. Aquí en Linares número 74, la casa de gestión del diputado Jorge Gaviño. Y el día de hoy, como siempre, nos acompaña el psicólogo licenciado Ramón Vilar. Hola, buenas noches. Y también nuestro querido amigo Eduardo, que tiene él la vivencia en sí mismo de lo que es el problema de las adicciones, y que hoy vamos a preguntarle algunas cuestiones de fondo para que nosotros estemos enterados qué es lo que provoca que una persona empieza a adquirir esas adicciones, cuáles son los móviles, en qué consiste un delirium tremens, en qué consiste el palimpsesto, está bien dicho, palincesto, ¿verdad? O la falta de memoria en periodos de tiempo cuando está la ingesta alcohólica o la inyección o lo que sea de la sustancia, ¿no? Entonces el día de hoy quiero preguntarle a nuestro querido amigo Eduardo, ¿cuáles fueron los móviles que considera él que lo orillaran para que empezara con las adicciones, concretamente con el alcoholismo? ¿Cuál fue el móvil que tú consideras, Eduardo, para que la vida te fuera orillando a que empezaras con la ingesta alcohólica? Sí, yo realmente el móvil principal que siempre me llevó desde la primera vez a la sustancia fue básicamente el miedo. Miedo y muchas veces pánico. Un pánico que de hecho muchas veces me paralizó ante circunstancias de la vida. Por ejemplo, tengo muy presente de niño cuando me llevaron por primera vez a la guardería. Yo veía que todos los niños lloraban, pues se rebelaban, no querían entrar. Recuerdo muy bien que estaba mi padre, pero yo no lloré. Tenía un miedo tremendo, simplemente obedecí y entré. Que más adelante decía, oye, qué niño tan obediente, tal vez qué niño tan valiente, pero lo que realmente hizo que yo me metiera a esa guardería sin hacer ningún gesto, ningún llanto, ninguna rebeldía, fue el miedo que me paralizaba. De ahí, en muchas circunstancias en la vida, en la escuela, también el miedo, el pánico, la angustia, siempre me llevó a aceptar todo, o a decir que sí, pero siempre se fue el móvil, el miedo. Y entonces, a través de que conozco por primera vez el alcohol, pues hay esa sensación de que se va el miedo, sobre todo. El miedo a una sociedad, el miedo a no ser, al miedo a ser rechazado, el miedo a no ser tomado en cuenta, el miedo a ser también, dentro de esa sensación de minusvalía, también eso siempre me llenó de miedo. Eso yo considero que fue el principal móvil, y de ahí se desataron una serie de pensamientos, sentimientos y emociones que siempre me llevó como a ese estado fatalista, porque siempre todo lo veía fatal. Yo recuerdo muy bien primaria, secundaria, porque ya en la prepa literalmente de un día a otro, cuando conocí el alcohol, dejé de entrar a la escuela. Pero ahí siempre me movió ese pánico, esa angustia, sobre todo cuando tenía que presentar un trabajo o un examen. Para mí era el acabose. Podría haber mucho sol, pero yo percibía todo así como nublado. Sobre todo cuando había exámenes, recuerdo muy bien que me preparaba y por lo regular llorando. Y a la vez el compromiso, sobre todo con mi madre, porque yo siempre la veía sufriendo. Por los problemas que había en casa, siempre hubo broncas, pleitos, etcétera. Y también me llevaba a hablar o a hacer sentir a mi madre, sabes que yo voy a estudiar y cuando sea grande, sea arquitecto, era mi ilusión, según. Yo le iba a dar todo y decía que más cuando yo fuera grande le iba a hacer feliz, iba a ver por ella, pero yo en el fondo sabía o sentía que nunca se iba a realizar por el mismo miedo. Pero a la vez estaba yo estudiando, preparándome, pero con una angustia que siempre terminaba en llanto. Y de hecho no dormía. Y si dormía me levantaba con el mismo miedo. Y muchas veces sucedió que me decían, oye, vete a acostar, apenas son las 2 o 3 de la mañana. Ya cuando presentaba el examen y veía que lo había pasado, y muchas veces con muy buenas calificaciones, e inclusive con
honores por parte de los maestros, inclusive llegué a ser también parte de la escolta, etcétera. Era cuando se quitaba el miedo, tampoco había la sensación de que qué buenazo soy o soy una, pero ya había como que un descanso. Sin embargo, nunca llegaba a mi pensamiento el decir, oye, pues sí puedo, siempre estaba, qué bueno que pasé. Porque yo sentía que si no pasaba me iban a golpear o se iba a acabar el mundo, qué sé yo, esos temores indefinidos sin forma. Bien, ahorita con lo que nos estás explicando, Eduardo, me gustaría la voz autorizada del psicólogo de Ramón, que nos dijera a qué obedece estos miedos, si hubo alguna mala formación dentro de su educación cuando Eduardo era niño, si esos miedos llegaron a tal grado que pudieron haber iniciado toda una etapa bebetoria, una etapa de adicciones en Eduardo. ¿Qué es lo que pasa en ese momento con los niños cuando se enfrentan a la sociedad del parto, el segundo parto que es de la vida familiar a la vida social con el fatídico primer día de clases? ¿Qué nos dices? Primero cuestionaría eso de la voz autorizada. Sí, que hay la voz autorizada del Estadio Azteca y cosas de esas, pero no creo que sea yo la voz autorizada de nada. Pero mi primera intervención ahí, si Eduardo estuviera en terapia conmigo, sería hacerle ver primero que los niños que entraban llorando tenían miedo, pero tenían miedo hacia dónde iban a entrar. Yo siento, y lo digo como hipótesis de trabajo terapéutico, a qué le tenía miedo Eduardo. Eduardo no estaba llorando por lo que fuera a pasar dentro de la escuela, sino tenía el miedo a quien lo estaba llevando a la escuela. ¿Sí? Y si no obedecía al que estaba llevándolo a la escuela, ¿sí?, ¿qué es lo que iba a pasar? A eso es a lo que tenía miedo. ¿Sí? Por eso era un miedo más introyectado y no sacado afuera. ¿Sí? El pasar los exámenes no era el miedo a reprobar. Yo que tuve unos padres bastante barcos, por decir algo, ¿sí?, pues yo veía en mis calificaciones que pues habían ganado las rojas o las azules, ¿no? O sea, porque las que calificaban roja reprobado, azul pasado, pues ahora este mes ganaron las rojas, ¿no? Sí, pues y si habían ganado las rojas, pues se la tenía que llevar a firmar a mi papá, que era más barco, ¿sí? Y si habían ganado las azules, se las llevaba a firmar a mi mamá, ¿sí? No tenían miedo a ellos, hice unas consecuencias con la escuela. Aquí si se pasaba, no me preocupa, si él, como lo comentó ahorita, no le estaba preocupando tanto pasar, sino le estaba preocupando el que no me fueran a regañar por no pasar, ¿no? O sea, no me fueran a decir niño imbécil, etcétera, etcétera, ¿sí? Y a reclamarme quién es la gente que me importaba, ¿no? ¿Sí? Esos pleitos familiares que hablan, ahí sería la cuestión de análisis en este sentido. Sin embargo, en el caso, o sea, avanzando un poco más, eso está muy bien para hacer análisis, ¿sí? Pero cuando estamos con un agente con trastornos de adicciones, ¿sí?, el análisis de poco sirve, ¿sí? Porque mientras que analizamos, pues ya se fue a consumir alegremente el paciente, ¿sí? Y no va a lograr tener ahí tranquilidad. Lo que ahí sirve es que él ha hecho dos mecanismos. Uno, ha encontrado la medicina, es decir, como cualquier chamaco consumen, digamos un chamaco pensado normal, es que va a la fiesta con los amigos y entonces por sentirse grande hace contacto con el alcohol. Aquí nos está hablando de una utilización pseudomédica del alcohol. Para quitarme el miedo, hago contacto con el alcohol, ¿sí? No para estar bien en la fiesta con los amigos. O sea, no nos habló de un desarrollo social que con los pares yo me quiero hacer sentir el grande y bebo, sino nos habló de una relación con el alcohol casi íntima, alcohol y yo, para quitarme miedo, sin otros. Y algo que quería preguntar también, el
caso de Eduardo, que siente temor al regaño de la familia, no tanto a la enfrentar el medio social nuevo, sino más bien a la consecuencia que puede tener en la familia si él no saca una buena nota, o si no estudia, o si sale mal. Eso, ok, en el alcohol se da cuenta que se va desapareciendo esos miedos y se va aceptando un poco él. Bueno, hasta ahí va bien. ¿Cuál es el índice? No sé, yo sé que tú no tienes así una gráfica, pero de incidencia de las personas que tienen adicciones por ese miedo que le tienen a los padres represivos. A ver, lo que pasa es que ya se está metiendo, que en este caso, si es que es así, y yo no estoy sentando en el diván a Eduardo ni mucho menos, si es que es así, estamos viendo ya una relación patológica con la sustancia, número uno. Número dos, no se está tomando para que se me olvide. El alcohol en esta medida, la borrachera, ¿sí? Y otras sustancias hoy en día, afortunadamente Eduardo, que ya le pintan canas, le tocó la etapa de casi más alcoholismo que otro tipo de sustancias, pero ahorita sería otro tipo de sustancias, lo que hacen es ser transgresoras. Si tengo tanto miedo a que me regañen, pues ya borracho, ya no me van a regañar porque reprobé materias. Va a haber algo que los va a todos a paralizar a toda la familia, ¿sí? Y en esa medida el estigma de ser alcohólico ya queda introyectado en la personalidad, ¿sí? El adicto en este momento se da cuenta que bebiendo, ¿sí?, o que consumiendo rompe cualquier regla que estaba fijada antes en la casa, ¿sí? Antes estaba fijada la regla de pórtate bien, ve a la escuela, estudia, etcétera, etcétera. No, pues si estás tirado en la calle, ya si vas a la escuela o no vas a la escuela, es lo que menos importa a la familia, ya le está importando otra cosa. Más el problema. ¿Sí? Se está creando un problema mayor donde el adicto, sobre todo en estas primeras etapas, tiene poder. A este que me está golpeando, ¿sí?, a este que me está regañando, que me está midiendo, ya lo pongo en su lugar cuando yo me pongo borracho. Él sufre también, ¿sí? Porque además lo primero que le dice, cuando regresa de la borrachera, lo primero que dicen los padres es no sabes lo que sufrí contigo, ¿sí? Y entonces perversamente el inconsciente dice, tú también sufres, ¿sí? Esta transgresión es bien importante en el adicto, ¿sí? Entonces, bueno, aunque no es para dar consejos, pero quiero hacer un adicto, cáusale miedo a la autoridad, a tu disciplina. No digo que con esto pues no toquen a los pobres niñitos, pobrecitos, hay que tratarlos con pinzas, no, pero entre una cosa y otra hay un término medio, en donde sí se ponen límites, pero no se hace sentir este terror, que ese niño que no puede llorar ante la escuela, porque la escuela, a lo que él está sintiendo previo a la escuela, pues ni a pan, o sea, a lo mejor ahí se siente muy a gusto porque ya se quitó la autoridad, ¿sí? Él lo que está teniendo es miedo a la autoridad, a este autoritarismo, ¿sí? Y es por eso por lo que no lloraba en la escuela, ¿sí? Si él pensara que lo que iba a pasar en la escuela iba a ser peor que lo que traía, sí llora. Sí llora, como los demás niños. ¿Sí? Bien, ¿qué opinas de eso, Eduardo? ¿Si es tu caso o ya estamos haciendo tu biografía nosotros? No, de ninguna manera. Sí, en esos momentos de mi vivencia, no estaba consciente de que en realidad era una rebeldía, es una manera de rebeldía. Lo que yo sí sentía es que a través de la ingesta había un descanso a ese malestar interno, que era lo único que me importaba en esos momentos, como yo lo percibía con mis 5 sentidos. Sin embargo, este problema de autoridad sí llegó el momento en que llegué a disfrutar inclusive del sufrimiento en este caso el padre, que yo veía de chico que hacía sufrir a la madre. Que después cuando hago o me entero de que en realidad había misoginia, había agresión psicológica, etcétera, etcétera,
es cuando sale a flote ese resentimiento, esa rebeldía, ya consciente. Pero aquí hay algo muy importante para mí, en el sentido de que a través de tomar la sustancia, yo sí sabía que era momentáneo, es decir, después se intensificaba el sufrimiento, el malestar, pero no me importaba, se empezó a hacer un círculo vicioso desde un principio, porque las cosas se iban complicando. Entonces ya traía de por sí esta complicación interna, y las cosas a través de externa, y como se iban acomodando, pues sí, ya empezaba yo a ser el centro de los, ya de por sí problemas entre padres, ya también era un hoyo más al barco. Entonces ya empezaba yo también a cargar con esa culpabilidad, porque siempre hubo culpa de mi parte, ser compígeno. Todo ello fue haciendo que yo dependiera más, o sea, todo ya mi vida empezó desde un principio, desde la primera vez que yo tomé, empezó a girar alrededor del alcohol. Y yo sabía que con la sustancia, en ese momento, ya lo demás ya no importaba, porque yo desde que empecé a tomar por primera vez el alcohol, habrán pasado 4 meses aproximadamente, cuando mis padres se van a Puerto Vallarta, y yo invito a los vecinos a tomar, se compra una botella, pues todos hijos de familia, se acaba la botella, ya no había con qué, y no falta el líder, ¿no? El que sabe más, etcétera. Me dice, oye, ¿tienes alcohol en el botiquín del baño? Sí, tráetelo. ¿Para qué tú tráetelo? Por cierto, era alcohol del azul, alcohol industrial, y lo preparó con agua de limón. ¿No quieres? No. No les digas, tú diles que es un mezcalito que tenían ahí guardado tus papás. Y vi que ya estaban medio alegreones, pero todavía no se acababan su trago, ya estaban pero bien alegres, ¿no? No lo quise tomar por miedo, pero me quedó en la mente. Cuando, en este caso, mi padre se da cuenta de que estoy tomando, pues me quitan carro, me quitan dinero, etcétera. Entonces, yo le robo a mi hermana un peso, y con ese peso me puedo comprar un vaso, me puedo comprar un cuartito de ese alcohol, y todavía me alcanza hasta para un refresco pequeño. Que en ese momento es muy significativo que no compré ningún refresco. Allá donde vivía, los jardines se regaban con aguas tratadas. Yo sabía que era agua tratada. Entonces sirvo mi alcohol, pongo el agua, hasta el agua se calentó, me tomo un trago, y ahí sí sentí que ya no iba a regresar porque me estaba ahogando. Pero apenas ya me sentí, pero mucho más, el efecto fue mucho más. Dije, bueno, ¿qué estoy esperando con mis vecinos a completar para la botella? Si con 80 centavos, 60 centavos, me compro esto, y el efecto es inmediato. Eso fue a los 4 meses. Eso fue a la edad de 16 años, todavía no cumplía 17. Y de ahí a todos los años posteriores, fue mi bebida favorita. Inclusive, teniendo dinero o no teniendo dinero, siempre empezaba con alcohol 96, o si quería, según yo, algo menos fuerte, pues lo que sería el tequila, la charanda, lo que son ahora los barrilitos, ¿no? Los que te dan 1 litro por menos de 20 pesos. Entonces, eso fue la manera en que yo buscaba, y yo considero que desde un principio yo traspasé la línea hacia la enfermedad, ¿no? Bien, ¿tú qué opinas, Ramón? La problemática de una persona joven que tiene, desde mi punto de vista, yo no soy psicólogo, el psicólogo eres tú, tiene unos problemas fuertes de identidad, quizá de aceptación él mismo, y recurre a la ingesta de alcohol de 96, digo, ahí sí ya no estamos hablando de tequila, estamos hablando de algo industrial. ¿Qué sucede cuando pasa esta situación? A ver, yo creo que lo sintomático aquí, y no es ahorita para tratar, hablemos este caso. A mí no me gusta hablar de los seres humanos como casos, porque siempre son seres humanos, ¿sí? Pero este caso, en esto que nos está platicando, porque bueno, de esto que está platicando Eduardo ya pasaron 30 años, y ya las motivaciones son diferentes, pero en un sentido preventivo, si estuviéramos hasta al joven Eduardo de 16 años que está haciendo esto a los 4 meses, yo veo varias cosas muy sintomáticas.
Una, la necesidad del alcohol como una medicina, ¿sí? Es decir, como algo que me va a quitar la ansiedad, como me va a quitar este estado de angustia. Y que él ya lo tiene muy interiorizado, que es que lo que necesita es quitarse ese estado de angustia, ¿sí? Y que esa sustancia se lo quita. Si no lo está usando para un fin recreativo o de diversión o de participación con los amigos. Prácticamente terapéutico. Lo está usando en una falsa terapia, pero que le funciona, que es efectivista en cuanto que le hace olvidar esas angustias que estaba sintiendo. Esta es una parte, pero la otra parte siguiente es el nivel de transgresión que ese joven estaba haciendo, ¿sí? Está transgrediendo contra todo y contra su propio cuerpo. Vamos a suponer que él no era consciente de lo que el alcohol del 96 industrial le iba a producir, ¿sí? Vamos a suponerlo, que es difícil de creerlo, pero el énfasis que hizo ahorita para contar que el agua tratada, que también le hacía daño, era con lo que se lo preparaba, era evidentemente el me quiero dañar a mí mismo, me quiero castigar, ¿sí? Por un castigo que ya sabía que se lo merecía porque se lo había dicho alguien de su familia, ¿sí? Él era culpable, ya estaba juzgado y sentenciado, y él mismo estaba ejecutando la orden de tiro. Una sentencia. ¿Sí? Ahí la intervención tendría que ser en esos sentidos, no 30 años después, porque aunque siga teniendo grandes sentimientos de culpa actualmente, ya la situación es otra. Inclusive estoy seguro que aunque siga bebiendo barrilitos o mezcales de dudosa manufactura, ya no bebe alcohol del 96, ya no tiene esta necesidad de castigarse tanto. Vaya, si llegará a beber alcoholes del 96 cuando se acabe todas las demás bebidas, pero ahí ya va a ser empujado por el mismo síndrome de abstinencia, ¿sí? No por esta transgresión que le estaba haciendo inconscientemente, ¿sí? Porque lo que cualquier gente normal, aunque sepa que el alcohol es, pues me imagino que si es para darme placer, pues busco la situación más placentera. Entonces pienso que estoy en un anuncio de televisión, en un bar, con una güera, y aunque el bar sea de segunda, en la cantina de la esquina de la colonia, buscaría ese tipo de actividades. Aquí había una transgresión y un castigo, que estaba transgrediendo las reglas y se estaba castigando. Que esto va más allá de la misma enfermedad de la adicción, pero que se hace una sola cuando caen en un adicto, ¿sí? Yo he tenido pacientes que se han querido cortar las venas, que se les andan cortando las venas, ¿no? ¿Sí? Sin embargo, no están buscando el alcohol para cortarse las venas, ¿sí? Entonces, no están unidos los dos problemas, y en él están unidos estos dos problemas, ¿no? Estas dos problemáticas. Ahora bien, ya nos platicaste de la sensación de angustia, de miedo, de un profundo miedo, que te hacía que tú utilizaras la sustancia para sentir esa tranquilidad. Como decía Ramón, lo veías desde un punto de vista terapéutico, vamos a decirle así, como una curación, como una forma de hacer menos la angustia, ¿de acuerdo? Pero el alcoholismo va evolucionando y entonces vienen lo que llaman lagunas mentales. Tú tuviste lagunas mentales, ¿sabes de qué se trata esas lagunas mentales? ¿Por qué o qué sentías? ¿Nos puedes decir algo sobre eso? Si lo tuviste, claro. Desde un principio, la primera vez que tomé no tuve lagunas. De hecho, tuve que escribir en un papel en el respirador que tenía cómo estaba borracho y lo que estaba pensando, porque yo ya estaba tan borracho que creí que ya estaba dormido o estaba alucinando. Eso fue lo que pensé. Ya cuando le dije, sí, estaba borracho. Habrá sido a la tercera ocasión que bebí, cuando sí me llegó por primera vez la laguna. Fue a haber sido cosa de algunas horas, no fue de minutos.
La primera laguna mental que tuve ya de más tiempo, ya más grave, fue que una vez me levanto a las 7 de la mañana, estaba en un sofá y me levanté con la necesidad de beber la cruda. Dije, ahora, ¿de dónde saco dinero? Y en eso volteé a ver una moneda de 10 pesos. Entonces, allá en Villacuapa, de mi casa hacia Sequia, lo que sería de aquí al metro, seríamos más o menos 1,5 kilómetros. Fui a conseguir un alcohol, un tequila, y de regreso recuerdo que iba pasando por un supermercado. De ahí no recuerdo, lo único que recuerdo es que llegué y estaba escuchando un programa matutino y estaba el mismo programa igual empezando, y yo lo que pensé, dije, oye, pues qué rápido me fui y regresé. No, ya me han pasado 2 días. Ya después se puede decir que no fueron laguna, fueron mares. Estoy hablando de inclusive semanas, donde tengo o hay, cuando regresaba ya de la ingesta, ciertos recuerdos vagos, y sobre todo recuerdos cuando me iban a atropellar o me amenazaban, algo que impactara lo que recordaba. De ahí ya no recordaba nada. Llegó el momento, porque se me mencionaba mucho, no te hagas tonto, cualquier alcohólico, cualquiera que bebe sabe cuando empezó. Pero llegó el momento en que yo tenía que sentarme con una angustia, decir, ¿cómo empecé a beber? O sea, ¿en qué día y en qué momento empecé a tomar el primer trago? Porque ya hasta eso no recordaba. Después de algunos días sí llegaba a recordar, pero me costaba trabajo, hasta ese grado llegar. Y en algunas ocasiones ya la laguna ya fue, no nada más ya en la cruda, sino ya habiendo salido, me estoy hablando 20 días, un mes. De todas maneras hay días, ¿qué pasó en estos días? O sea, las lagunas ya sin beber, tal vez en el síndrome de la abstinencia, pero sí ha habido lagunas. ¿Qué es este día? La memoria inmediata, etcétera, etcétera. Y me dio mucho más, se me manifestó mucho más fuerte la vez que se me ocurrió probar o fumar marihuana. Ahí la memoria inmediata inmediatamente me fallaba. De hecho, tenía las llaves en la mano y busque las llaves, por ejemplo. Que en un síndrome de abstinencia, pues eso es normal, ¿no? Pero a mí ya me sucedía de una manera automática, rápida. Entonces, en mi caso, las lagunas, los palimpsestos, fueron casi desde el inicio de mi carrera alcohólica. Ramón, ¿tú qué nos puedes decir? ¿En qué consiste esta pérdida de memoria? ¿Por qué se da? ¿Qué sucede con nuestro sistema nervioso? ¿Por qué no recuerdan las personas en momentos de su vida? ¿Qué hicieron? ¿En dónde estuvieron? ¿Qué pasó? ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Puedo decir que un señor que está aquí me dice que nada más quedan 5 minutos de programa. 5 minutos. Entonces tenemos que apurarnos. Puedo decir que uno se vuelve viejo por 3 motivos. Uno es por falta de memoria y los otros 2 ya no me acuerdo. Y puedo decir que, bueno, este es un problema neurológico, el de las lagunas mentales. Nosotros tenemos un pequeño frijolito en la base del cerebro que es el hipotálamo. El hipotálamo es el que nos hace sentir el reconocer las cosas que están alrededor, si son peligrosas, si son buenas, cómo son. Y el alcohol como que corta, como que hace desconecta al hipotálamo del resto del cerebro, y en esa medida se pierde la memoria, ¿sí? Esto es la explicación científica de lo que pasa, ¿sí? En este caso habría 2 cosas que analizar neurológicamente. En el caso de Eduardo, si desconecte del hipotálamo es tan rápido por cuestiones que el propio alcohol y este tipo de alcoholes le produjo tan rápidamente, o hay otro problema neurológico previo a ¿sí? Pero esto, pues, un psicólogo no se lo va a resolver, se lo va a resolver un neurólogo, ¿sí? Alguien que haga un estudio neurológico fuerte de esto. Sin embargo, estos casos que nos pueden parecer, ya para terminar, estos casos que nos pueden parecer tan radicales o tan extremos,
las cuestiones morales de Eduardo, porque lo conozco de tiempo, no se han perdido. Es decir, uno está pensando que una gente llega ahí a la degradación máxima, que está siempre mendigando el 20 a nivel calle, que está queriendo robar o cosas de estas, y no es el caso de él. Siempre que termina, ya en las últimas, termina tirado en la puerta de la casa paterna, buscando que lo recojan y que lo lleven a un sitio que lo internen, de los que nos platicaba la sesión pasada. Pero no hay estos parámetros de falta de moralidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que el alcoholismo no tiene que ver con la moralidad, que puede haber personas totalmente morales. Es decir, yo con Eduardo dejaría mi cartera y sé que me iba a decir: se te olvidó tu cartera inmediatamente, y lo sé. Hay otras gentes que, aunque no beban, sé que dejo la cartera y no aparecen, ¿no? Bien, yo creo que vamos a continuar. Ahorita el tiempo es muy breve. Vamos a continuar el próximo lunes con el tema de palimpsestos, con el tema de la falta de memoria, y después vamos a tocar los temas de todas las consecuencias que tienen en la persona dentro de su vida física, de su desarrollo mental, desarrollo social e inclusive el desarrollo espiritual. Entonces no nos queda más que agradecer el favor de su atención y citarnos para el próximo lunes a las 8 de la noche aquí en Tu Diputado TV. Muchas gracias.